La colada morada para nosotros, los ecuatorianos, es un plato muy importante porque se celebra el recordatorio de los muertos. Aquí en Europa para nosotros es un poco difícil encontrar los ingredientes porque no los encontramos todos los ingredientes. Es complicado porque es muy laboriosa y aparte de eso, pues en nuestro país cada región tiene su manera, su estilo de hacer. Nosotros somos de Ambato, de la provincia de Tungurahua, de Baños, y generalmente extrañamos no tener el babaco para echarle a la colada morada. Otros años los he hecho, pero para casa. Este año lo he hecho en el restaurante. Queremos que las personas que están fuera puedan disfrutar de este plato que muchas veces no lo pueden hacer en casa por el costo que lleva. La gente de fuera, por lo general, es algo diferente para ellos. Hay personas que sí, que les gusta, y personas que no, porque bueno, esto es una bebida, si la tomas en fría, a la gente le gusta mucho. Y sí, tengo amigos españoles que les encanta la colada morada. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Y siempre, en donde haya colada morada, va a haber una guagua de pan, que es tradición nuestra, comer la guagua de pan con la colada morada. La guagua de pan representa nuestros difuntos en reposo. Bueno, esta en sí nos ayudó a hacer una amiga nuestra que se llama Patricia, es de Loja, y es una receta lojana, específicamente porque también lleva mucha variedad y mucho trabajo hacerlas, porque es muy laborioso. Bueno, aquí en Asturias especialmente hay muchas personas que ya lo hacen de cara a vender a la gente para que no se queden sin el sabor ecuatoriano de la colada morada. Este año lo hemos hecho nosotros y queremos que las personas vengan y lo disfruten, que se sientan como en casa, para que no pierdan la tradición de nuestro país.